Buenas tardes, soy Teodora Toma, abogada de origen rumano y miembro de la World Jurist Association. Os damos la bienvenida al acto de declaración sobre las elecciones venezolanas de 6 de diciembre de 2020 en defensa del Estado Democrático de Derecho. A continuación tiene la palabra Javier Cremades, presidente de la World Jurist Association. Buenas tardes, Leopoldo, Lilian, señores magistrados, amigos de la prensa. Good afternoon. Thank you for being here today. So we're here to present a legal opinion about the electoral process in Venezuela. And after studying the situation and learning from different experts what is happening in that country, we have reached an unanimous decision. The World Jurist Association is an institution created to promote the rule of law in the world and has an exclusive purpose, an exclusive objective, which is to promote peace and liberty through law, peace through law. So we are going to present the conclusions of this study, where we have very clearly stated 2 points. The first one is the invalidity of these elections. And the second one is the necessity of keeping the National Assembly working with all its authority and powers. Jurists from all over the world has been watching the mutation of a constitutional system into a real dictatorship with the purpose of maintaining a formal appearance of the democracy. This is not going to work this time, so we have been, again, gathering a good number of experts in electoral rights, electoral law, and constitutional law. And particularly, we have called a number of leaders of the legal industry who are going to speak today. I want to thank some of them here, like my friend Justice Klieger. Justice Klieger is probably the most acclaimed authority in electoral process. And it's a pleasure also to work with the Dean of the Paris Bar Association. I also want to say hello to Vivian Reding, former Commissioner of Justice, and Peter Umadi, one of the leaders of the judicial power in Africa. So thank you very much, and we're going to hear their opinions. Let me express this in Spanish very briefly. En primer lugar, hemos elaborado un dictamen, una declaración que ha obtenido fáciles conclusiones de manera unánime, porque lo que hemos observado allí ha sido básicamente un proceso de destrucción del Estado de Derecho, reconvertido o evolucionado hacia una verdadera dictadura que intenta mantener el ropaje, la túnica de una democracia. Y eso no va a suceder en esta ocasión porque, como he dicho, más de 1000 juristas del mundo han podido conocer y evaluar de la mano de testigos y de expertos lo que está sucediendo en Venezuela, y hemos llegado a una conclusión doble. La primera es la invalidez del proceso electoral, la nulidad radical del mismo, y la segunda es la necesidad de mantener y continuar los poderes de la Asamblea Nacional como una forma de mantener lo poco que queda de la democracia en aquel país, la única institución que tiene alguna conexión con la soberanía popular. Finalmente, dar las gracias a los juristas que han participado en la elaboración de este dictamen, particularmente a 3, al doctor Breuer Carías, a Rafael Fernández Montalvo, que ha sido también una persona clave, y al profesor Aragón Reyes, que han estado detrás, en la cocina, elaborando constitucionalmente los argumentos. Y quiero dar también las gracias a Juan Carlos Gutiérrez, que ha sido también el coordinador legal de todo el equipo. Y finalmente, pues muy agradecidos a los líderes venezolanos que están en Madrid, luchando con toda su energía y con todo su corazón, con todo su ser por la libertad de su pueblo. Quiero dar las gracias a Leopoldo López, que está con nosotros, a Lilian Tintori, al presidente Guaidó, que se unirá probablemente a continuación por videoconferencia, y a esos miles y miles de venezolanos que están aquí, pero que no abandonan la lucha y que han sido claves para que podamos entender lo que está pasando allí. Hoy más que nunca la humanidad es un grupo no pequeño, pero es un grupo, una familia humana
Y hay muchos lugares, uno de ellos es Venezuela, donde se están arrollando los derechos fundamentales de 30 millones de personas, y eso nos concierne a todos. También a los juristas del mundo, que tenemos al menos la capacidad de denunciar, como vamos a hacer hoy, que eso no es una democracia y que la protección de los derechos humanos es incompatible con el trato que se está dando al régimen constitucional y al régimen electoral de Venezuela. Tiene a continuación la palabra, ¿quién? Juan Carlos Gutiérrez, Juan Carlos, presidente por favor. del Instituto de Derechos Humanos de la World Jurist Association, para resumir el contenido de la declaración. Juan Carlos. Bueno, buenas tardes, buenos días a todos. La Asociación Mundial de Juristas, luego de un exhaustivo análisis legal con absoluta rigurosidad, ha emitido un dictamen, una opinión con relación al proceso de votación convocado en Venezuela para el próximo 6 de diciembre. Académicos, magistrados, abogados de varios países, hombres y mujeres de ley, especialistas en derecho constitucional, en derecho electoral, en derecho administrativo y en derecho internacional de derechos humanos, hemos llegado a la conclusión inequívoca de que se están vulnerando claramente el artículo 21 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y el artículo 20 de la Declaración Universal de los Derechos y Deberes del Hombre, que consagran como derecho fundamental el derecho de todo ciudadano a expresarse políticamente mediante elecciones transparentes, libres, justas. Utiliza esos instrumentos internacionales, la expresión auténticas. Esa autenticidad no existe en la convocatoria para el 6 de diciembre. Esa convocatoria violenta normas de derecho internacional y normas de derecho interno venezolano. Sencillamente, en Venezuela se ha convocado a una votación, no a una elección. Insistimos, no es un procedimiento auténtico que garantice el derecho a elegir y el derecho a ser elegido. Tal resultado, bajo ningún concepto, reflejará la libre e inequívoca y clara expresión voluntaria de la mayoría de los venezolanos. Se trata simplemente de una ficción carente de consecuencias jurídicas válidas. La convocatoria del régimen a una votación incluso está cargada de graves amenazas. Amenazas que sabemos que ejecutan sin piedad. Quien no vota, no come. El que no vota, lo votan. La promesa de los principales candidatos a esta llamada convocatoria a un proceso de elecciones señala como promesa de campaña el encarcelamiento de los actuales diputados de la Asamblea Nacional. Ese es su mensaje. Eso es lo que le prometen al pueblo. No son simples palabras. Hay acciones tras de ellas. No se trata solo de violaciones de derechos humanos, que existen, que ocurren de manera sistemática y generalizada. Estamos inequívocamente en presencia de crímenes de lesa humanidad que se han cometido y se siguen cometiendo. En virtud de ello, con fundamento a normas del derecho internacional, con fundamento en la necesidad de cumplir y respetar la dignidad humana como la correcta expresión de la democracia. Si no se respetan las normas de la democracia, bajo ningún concepto pueden respetarse y protegerse de manera efectiva los derechos humanos. Y en virtud de la necesidad de proteger las normas del Estado de Derecho, las actuales autoridades de la Asamblea Nacional deberán necesariamente permanecer en sus funciones hasta tanto no se produzcan de manera clara unas elecciones que sean válidas, legítimas, auténticas, transparentes, reconocidas, reconocibles por la comunidad internacional y en especial por la mayoría de los venezolanos. Finalmente, nuestro llamado a la conciencia jurídica mundial, alzar su potente voz
en rechazo a estos actos antidemocráticos. Muchas gracias a los miles de juristas que apoyan esta opinión legal y en especial a la Organización Mundial de Juristas y a Javier Quermades por su constante, ferviente e incesante apoyo al restablecimiento de la democracia en Venezuela. Muchísimas gracias. Muchas gracias. A continuación tiene la palabra María Aimé Peirón, jurista y presidenta del Colegio de Abogados de París del año 2017 al 2019. María. Hello everybody. Good day to you, whoever you are. Of course, I am Marie-Aimée Peyron, past president of Paris Bar. I am sorry I am in my car because I have another meeting and I must leave before the end of this conference. But I would like to say the importance of the bar, the importance for the lawyer to defend democracy, to defend always a rule of law. Of course, I know that Viviane Reding is with us. That's very important also that all lawyers in the world support this manifest. Why? Because we are lawyers. Because lawyers are independent, because they comply with professional ethics, because they have a duty to defend everyone's rights. Because as lawyers, we indeed have a duty to our fellow citizens, especially in these troubled times, to protect their rights and the rule of law in every one of our jurisdictions, of everyone of our country. So that's why I would like to say that we support in France this manifest. And I am sorry, but I must leave, but I am with you with my heart. Muchas gracias. A continuación tiene la palabra Viviane Reding, vicepresidenta de la Comisión Europea del año 2010 al 2014 y comisaria europea de Justicia. Viviane. Ladies and gentlemen, dear friends, there is no democracy without rule of law, and there is no legitimate national assembly without election integrity based on internal order and on international law. In these days, the negation of electoral integrity leads to the fact that the electoral process in Venezuela is neither transparent, nor free, nor fair. And the World Jurist Association, composed of distinguished jurists from all over the world, has thus the obligation to raise its voice, to speak clear and loud in order to underline that the upcoming Venezuelan elections lack democratic legitimacy under international law. They are invalid. Democracy, freedom, and human rights certainly deserve much better. A continuación tiene la palabra Johan Kriegler, magistrado de la Corte Constitucional Sudáfrica del año 1994 al 2002, la primera autoridad mundial en procesos electorales y partner de Nelson Mandela en el proceso de transición de régimen apartheid a la democracia. Very briefly, I am an electoral expert. I'm a fanatic about elections and the rule of law. What is being done in Venezuela on Sunday is an abomination in the eyes of human rights lawyers and the eyes of Democrats. And it is the duty of lawyers around the world to raise their voices, to say that they stand in solidarity with the people of Venezuela who are being crushed in the sordid charade by the Maduro regime. The only for democracy, the only claim to legitimate government is the will of the people. The will of the people in Venezuela was expressed freely in 2015 when the current National Assembly was elected. The members of the current National Assembly have a mandate
from the people of Venezuela, not only to make good laws, but to keep a controlling watch on the executive. The attempt to replace those legitimate delegates of the people on Sunday must be rejected out of hand. It is an illegal attempt to usurp the powers of the legitimately elected delegates of the people. It is the duty of the current members of the National Assembly to stay in office until the good day in the future when legitimate, lawful elections are held and they are replaced by duly elected new delegates. Lawyers in the will support them in that respect. A continuación tiene la palabra Peter Umeari, profesor y magistrado emérito en Nigeria. Thank you. I am in agreement with the legal manifesto on Venezuela elections. It shows that the elections in Venezuela planned for December 6, 2020 do not hold out to be free and fair. As WJA is getting ready for the World Law Congress in Bogota, Colombia in November 2021, we are putting together a panel of eminent jurists across the African continent who would appear on the Nigerian opening session, tagged the African Roundtable, with the topic, Respect the Ballots as Enhancement of the Rule of Law in Africa. Legal personages have indicated their willingness to participate, including the Honorable Chief Justice of Zambia, Honorable Mrs. Justice Irene Chiwa Mambila, who has profound experience in electoral matters in her country. I believe that fighting for free and fair elections in Venezuela is akin to fighting for same in Nigeria and Africa. In March 2008, as the chairman of the Edo State Petitions Tribunal in Nigeria, I delivered the unanimous judgment of the tribunal, which, inter alia, ordered that the certificate of return issued to the incumbent respondent as governor of the state be withdrawn and nullified, and that a certificate of return be issued to the petitioner as duly elected governor of Edo State of Nigeria forthwith. The judgment lasted about 6 hours. It was upheld on appeal. Free and fair elections in Venezuela or Nigeria or Africa and everywhere else is the only way to sustain democracy and achieve stability and prosperity. Thank you. Muchas gracias. A continuación tiene la palabra Alejandro García Padilla, gobernador del Estado Libre Asociado de Puerto Rico del año 2013 al 2017. Muchísimas gracias. I really appreciate this opportunity, and I thanks the World Jurist Association and Javier and everybody to put us together and being able to express our opinions and on what is happening right now in Venezuela. The father of democracy in Puerto Rico, in my country, Luis Muñoz Marin, used to say that the votes are the roots of democracy, and when the votes are dirty and rotten, the fruits of democracy poisons the people. And what will happen on Sunday in Venezuela is a rotten process that will harm Venezuelan democracy again. That's why we in Puerto Rico, of course, manifest our or with the force of our voices in favor of this manifesto, and we join the great jurists that in this forum put together their voices against this injustice that we are all suffering
together with the people of Venezuela. Como puertorriqueño, como latinoamericano, como hispanoparlante, como hermano de caribeños de los venezolanos, entendemos que la propuesta para la votación el 6 de diciembre es otro ejemplo más de la dictadura que vive el pueblo venezolano, y el mundo entero debe oponerse a ella. Es, como decía ahorita en inglés, un ejemplo más de que cuando los votos están sucios, los frutos de la democracia envenenan y dañan al pueblo. De eso es de lo que se trata, y por supuesto Puerto Rico entero se manifiesta en contra de lo que está pasando en Venezuela y a favor del manifiesto del World Jurist Association. I really appreciate this opportunity, and thanks you all for allowing me to share my voice with yours. Thank you. A continuación tiene la palabra Leopoldo López, comisionado presidencial para el Centro de Gobierno Interino de Venezuela. Muchísimas gracias. Gracias a la Asociación Mundial de Juristas. Muchas gracias a todos los que nos acompañan el día de hoy, a quienes nos acompañan virtualmente. Muy agradecido. Para nosotros los venezolanos este es un apoyo fundamental de juristas del mundo, de mujeres y hombres que le han dedicado su vida al Estado de Derecho, a la promoción de los derechos humanos, de lo que significan las elecciones como el pilar fundamental, la columna vertebral de la democracia. Hoy los venezolanos estamos pidiendo a gritos elecciones libres. El próximo domingo va a haber un fraude electoral, no unas elecciones libres. Y va a haber un fraude electoral porque no hay libertad de poder participar abiertamente en las elecciones. Tampoco se le dio la posibilidad a todas las organizaciones políticas de poder participar. Hubo más de 35 diputados que fueron imputados y impedidos de poder participar en esta elección. No hubo una elección del árbitro electoral de acuerdo a lo que establece la Constitución. No hay observación internacional que pueda verificar el proceso de la elección, ni tampoco ha habido la concurrencia a poder participar libremente en unas elecciones. Y voy a poner un ejemplo de lo que hoy ocurre en Venezuela para graficar esto de la manera más cruda, más dramática, de cómo la dictadura de Nicolás Maduro pretende utilizar las elecciones. Venezuela es un país potencialmente próspero, fue un país próspero, fue un país con grandes posibilidades, pero no por un desastre natural ni por una guerra, sino por un gobierno y un sistema autoritario, represor, que derivó en una dictadura tiránica, represora de los derechos humanos y criminal. Hoy está promoviendo un fraude. Nuestro país hoy está pasando hambre. 2/3 de la población no puede comer 3 veces al día. En promedio, la población venezolana ha perdido 10 kilos de peso durante los últimos años por no poder comer. Y ante esa situación, la dictadura esta semana, su mensaje ha sido muy claro a la población venezolana. Si usted quiere comida, tiene que concurrir a este fraude electoral. Si usted quiere darle comida a sus hijos, tiene que concurrir y participar en el fraude electoral. Esa es la manera como Nicolás Maduro y su dictadura está convocando a los venezolanos a participar en unas elecciones que no lo son, que son un fraude electoral. Por eso para nosotros es un gran honor, un respaldo extraordinario de los juristas del mundo, mujeres, hombres, que representan organizaciones y otras asociaciones que vienen de distintos continentes del mundo, de más de 40 países del mundo, y que todos coinciden en la necesidad del Estado de Derecho, el respeto a la ley y las elecciones libres como columna vertebral para una democracia. Agradecemos el respaldo que nos dan a nuestra exigencia de que en Venezuela tienen que darse unas elecciones libres, justas y verificables. Cuando a las elecciones se les tienen que poner apellido es porque algo anda mal. Cuando los países y las democracias funcionan, simplemente se habla de elecciones. Cuando hay que ponerle apellidos a las elecciones, que sean libres, que sean justas, que sean verificables, es porque algo no anda bien en el sistema. Como lo han dicho varios de quienes hablaron anteriormente, en Venezuela las elecciones no son ni libres, ni justas, ni verificables, y en consecuencia no son elecciones. Lo que se deriva de este fraude electoral va a tener la misma consecuencia que tuvo la convocatoria a una fraudulenta Asamblea Nacional Constituyente en el 2017. No sirvió para nada y fue desconocida por el mundo entero.
Luego, en el año 2018, a pesar de los esfuerzos que hicimos los sectores democráticos por promover una elección presidencial libre, justa y verificable, la dictadura de Nicolás Maduro también decidió impulsar un fraude electoral y corrió el mismo destino. Esa elección fue desconocida por más de 60 países del mundo y tuvo como consecuencia el desconocimiento a la legitimidad de Nicolás Maduro y también tuvo como consecuencia el reconocimiento en enero del año 2019 a Juan Guaidó como presidente legítimo de la legítima Asamblea Nacional, como presidente encargado de Venezuela con un mandato claro, contundente y constitucional: convocar a unas elecciones presidenciales libres, justas y verificables. Ese sigue siendo el mandato de nuestro presidente encargado, Juan Guaidó, y sigue siendo el objetivo que unifica a todos los sectores democráticos de Venezuela. Y sigue siendo también el objetivo que unifica a la coalición mundial que apoya la causa por la libertad y la democracia en Venezuela. Todos coincidimos en un objetivo común: elecciones presidenciales y parlamentarias libres, justas y verificables. Eso no es lo que va a ocurrir el próximo domingo, pero eso es lo que tiene que ocurrir en el año 2021. Eso es lo que tiene que ocurrir para que Venezuela salga de la tragedia humanitaria a la que están expuestos millones de venezolanos pasando hambre. Eso es lo que tiene que ocurrir para que más nunca en nuestro país se violen los derechos humanos de manera sistemática y podamos superar la tragedia humanitaria que hoy estamos viviendo. Yo quiero agradecerles a todos los que nos han acompañado en este manifiesto, que entiendo es un manifiesto que queda abierto para la suscripción de juristas en todo el mundo, y los invitamos a que nos sigan apoyando, porque la voz por la libertad y por las elecciones libres, justas y verificables en Venezuela no es una voz ideológica, no es una voz de derechas o de izquierdas, es una voz de los que creen en la libertad, es una voz en los que creen en la democracia, es una voz que le pedimos a todos los que defienden el Estado de Derecho, los derechos humanos y la democracia, que nos acompañen a los venezolanos. Quiero decirles que los venezolanos seguiremos luchando hasta vencer. No tenemos duda que lograremos elecciones libres en Venezuela, pero con humildad les decimos que no podemos solos y que necesitamos la ayuda del mundo libre. Y cuando hablo del mundo libre no solo me refiero a gobiernos, me refiero también a parlamentos, a organizaciones no gubernamentales como las que hoy nos acoge el día de hoy, a juristas del mundo, a medios de comunicación, a periodistas y a los pueblos del mundo libre a que acompañen a Venezuela a que tengamos un país libre y que podamos tener elecciones presidenciales y parlamentarias libres, justas y verificables. Los venezolanos enfrentamos a una dictadura criminal que ha sido condenada por la ONU de haber cometido crímenes de lesa humanidad, de haber materializado graves violaciones a derechos humanos que continúan en estos momentos mientras estamos hablando. En estos momentos hay más de 400 presos políticos en Venezuela. En estos momentos hay una violación sistemática a los derechos más básicos de los venezolanos, como la alimentación o la salud, que la dictadura no solamente no los puede proveer, sino para la pequeña proporción de la población que los entrega, lo hace condicionado de manera que obligando a la población a tener que participar en este fraude. Nuevamente les decimos que nosotros tenemos la esperanza y la convicción de que lograremos la libertad, pero también les pedimos la ayuda a todo el mundo libre a que nos acompañen en la búsqueda de la libertad. Y agradezco enormemente la participación de todos para poder acompañarnos en esta lucha por la libertad. Y hoy también nos acompaña nuestro presidente. Ya está aquí. Qué bien. Nos acompaña nuestro presidente encargado. Nuestro presidente encargado, Juan Guaidó, quien ha asumido valientemente desde el año 2019, desde enero del 2019, la lucha por la libertad y la democracia de Venezuela. Yo quiero decirles, porque él no lo dirá, pero yo sí lo puedo decir por él. Juan Guaidó es un hombre valiente, que hoy está siendo sometido, al igual que todos nuestros diputados y diputadas, a la persecución de la dictadura. Y que hoy, en estos momentos, la dictadura, Nicolás Maduro y sus voceros, están amenazando que a partir del mes de enero van a encarcelar a los diputados de la legítima Asamblea Nacional de Venezuela. Y quiero decirles que el compromiso de Juan Guaidó y de nuestros diputados y diputadas es seguir adelante, asumir los riesgos como los han asumido y no caer en la amenaza de la dictadura de que por amenazarlos de meterlos presos se quedarán cruzados de brazos. Juan Guaidó
y todo el equipo de diputados de la Asamblea Nacional continuarán con la responsabilidad de representar legítimamente al pueblo venezolano, a la constitucionalidad, hasta que en nuestro país se celebren elecciones presidenciales y parlamentarias libres, justas y verificables. Muchísimas gracias. Muchas gracias. A continuación tiene la palabra Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación, no solamente por la invitación, sino el respaldo contundente a la legalidad democrática, al respeto a la Constitución y, en definitiva, al imperio de la justicia, por lo cual estamos defendiendo hoy, luchando los venezolanos. Como decía recientemente Leopoldo López, que además fue víctima de la vulneración precisamente del Estado de Derecho, los derechos humanos, derechos fundamentales. En este momento, cada voz alzada en respeto precisamente a la Constitución, el entendimiento de la paz, como el respeto a los derechos, a la justicia, en este momento en Venezuela, para nosotros los venezolanos, en defensa de esos derechos fundamentales, de la dignidad humana, es fundamental. Es fundamental porque somos una inmensa mayoría en Venezuela, quienes defendemos esos valores, lamentablemente en desventaja. En desventaja porque la dictadura secuestra la institucionalidad, porque el régimen de Maduro señala directamente a los venezolanos que alzan la voz y los convierten en presos políticos. En desventaja porque censuran, porque secuestran medios de comunicación, porque prefieren aliarse con el terrorismo internacional y regional a simplemente respetar nuestra Carta Magna. Pretenden un fraude el próximo 6 de diciembre, vulnerando el derecho a elegir, el derecho a reunirnos, el derecho a ser elegido, el derecho a la democracia, el derecho a una vida próspera y digna. Maduro ha preferido, insisto, aliarse con terroristas a simplemente respetar las normas básicas de convivencia, incluso más allá de nuestra Constitución. Recientemente, una oferta de la Unión Europea por aproximar condiciones competitivas del proceso del CELAC fue negada abiertamente por parte de Maduro, lo cual constituye no solamente un desconocimiento por la diplomacia y la comunidad internacional, pero un objetivo claro de aniquilar a la alternativa democrática mayoritaria en Venezuela por esa desventaja a la cual estamos sometidos por un régimen violador de derechos humanos. A Maduro no le interesa la interlocución legítima y constitucional con el mundo. Le interesa en este momento aniquilar las esperanzas de Venezuela a través de reducir la defensa de la Constitución de la República a través del Parlamento Nacional a convertirnos en una disidencia o pasar a la clandestinidad. Hoy les garantizo desde Caracas, desde Venezuela, que la defensa de la democracia, de la libertad, de la Constitución, de los venezolanos, del imperio de la ley, de los derechos humanos, la estamos realizando no solamente en primera persona, sino casi el 90% de los venezolanos. Y por eso es tan importante esta opinión de la Asociación de Juristas a nivel mundial, pues ahí también van a querer confundir a la opinión pública internacional. No es posible hoy relativizar con el dolor humano, no es posible relativizar con 5.1 millones de refugiados, con torturados, refugiados, asesinados por causa política y el dolor de sus familiares. Un momento de firmeza, defensa de los derechos humanos, un momento de defensa, de protección, de simplemente vivir con dignidad. Así que agradecemos profundamente en nombre de todos los venezolanos, en nombre de los latinoamericanos, incluso porque hemos visto cómo ha sido afectada Colombia, Brasil, Ecuador, Perú y toda la región producto de actividades ilegales del régimen de Maduro. Una autoridad electa, o sea, subida legítimamente, debe haber una elección válida. Y eso es lo que está negando precisamente el régimen el próximo 6 de diciembre. Y es la lucha principal de los venezolanos. Una elección libre, justa y verificable. Una elección presidencial y parlamentaria que abra
las puertas a una solución a la crisis en Venezuela, al respeto de la ley, al respeto y salvaguarda de los derechos humanos y atención a la emergencia humanitaria devenida en catástrofe en este momento. Esa es la lucha en este momento de los venezolanos, esa es la lucha de la mayoría contundente, fuerte, que ha resistido a delitos de lesa humanidad y que mantiene la abierta a una solución. Que se siente respaldada hoy entonces por esta asociación mundial de juristas, que se siente respaldada entonces en su reclamo por justicia de tan prestigiosa institución orientada en precisamente salvaguardar a la democracia y la libertad, valores fundamentales. Para nosotros entonces también es un deber continuar en la defensa de los venezolanos, de nuestra dignidad y en la búsqueda por libertad y democracia. Nuestro límite en este momento al interno de Venezuela y los venezolanos alrededor del mundo es precisamente nuestra libertad y nuestra propia vida. Con eso defenderemos la democracia, con eso defenderemos en nombre de todos los que hoy ganan, por ejemplo, $2 al mes, de los que vienen separadas sus familias por refugio, por buscar oportunidades en otros países, o peor aún, porque están tras las rejas en este momento, siendo víctimas de violación de derechos humanos en este momento. Primera vez en la historia de América que un dictador actuante es señalado como delincuente de lesa humanidad. Mi reconocimiento a la resistencia de la sociedad venezolana, del pueblo de Venezuela, y también el acompañamiento del mundo libre en nuestra búsqueda por libertad y democracia. La gran petición es que más juristas suscriban este importante documento precisamente en respaldo a la legalidad y respaldo al imperio de la ley, de la justicia y sobre todo la búsqueda activa de la sociedad humana en este momento. Tomar parte y ser activos en la solución en este momento que atraviesa catastróficamente Venezuela, pero que presenta a través de la alternativa democrática soluciones a este conflicto. Así que muchísimas gracias y gracias a los que hicieron posible este importante evento. Saludos al doctor Juan Carlos Gutiérrez, que también estuvo presente, y el esfuerzo por materializar la defensa precisamente de nuestra Constitución. Que Dios lo bendiga. Muchas gracias. Abrimos un turno de preguntas. Tiene la palabra Javier Cremades para moderar el turno de preguntas y cerrar el acto. Muchas gracias. Están llegando algunas preguntas. Aquí tengo una de Daniel Herrero, de Europa Press. Dice: buenas tardes. Daniel Herrero, de la agencia Europa Press. ¿Qué piden Leopoldo López y Juan Guaidó a gobiernos como el de España de cara a las elecciones del domingo? ¿Esperan que siga reconociendo a la actual Asamblea Nacional? And I want to add to this, to Vivian Reding, whether you also think that the European Union should be keeping, recognizing Guaidó's regime, Asamblea Nacional's authority. Leopoldo, please. Sí, muchísimas gracias. Nuestra solicitud a España, a Europa, a todos los países del continente americano y a todos los países del mundo ha sido muy concreta. Que se rechace el fraude electoral el próximo 6 de diciembre, que se reconozca la legitimidad de la Asamblea electa con 14 millones de votos y con una victoria de 2/3 de la composición de la Asamblea por parte de los sectores democráticos electas en diciembre del año 2015, y que se reconozca la legitimidad de la Asamblea Nacional y del presidente encargado Juan Guaidó, con un mandato muy claro que le da nuestra Constitución de promover las elecciones presidenciales y parlamentarias libres, justas y verificables. Esa es la solicitud concreta que nosotros hemos planteado, que se recoge perfectamente en el documento que hoy se está presentando. Muchas gracias. The European Union, in the expression of its freely elected parliament, has been very clear. In a resolution of July this year, the parliament says that the decisions and the way the decisions are taken in Venezuela, they eliminate the democratic space in the country, and they create obstacles to the resolution of the profound political crisis. And they had also pointed to the human rights of the people who are suffering poverty and who do not have enough to eat and have no medical assistance.
the High Representative of the European Union has also, in July 2020, affirmed the deep political crisis in Venezuela, which is contrary to the rule of law and to normal, usual democratic behavior. And it is very clear that there will be an answer both of the Parliament and of the High Representative of the European Union to the elections of the 6th of December. ¿Hay alguna pregunta por aquí? Sí, adelante. Soy Goiza de Razúa de TVV Network. Leopoldo y a todo el equipo. Entendemos los objetivos que se plantean para lograr unas elecciones presidenciales y parlamentarias justas, libres, transparentes, verificables. Ahora bien, el camino que se vislumbra no se ve muy fácil, obviamente, porque ya han estado varios años trabajando para esto, pero ¿qué está dentro de la agenda de Leopoldo López para que realmente haya una definición del camino en que se puedan lograr esas elecciones justas, libres y transparentes que se plantean como objetivo? ¿Cuál es la estrategia para poder lograr ese objetivo que está muy claro, pero entendiendo ese movimiento de Venezuela a Europa de Leopoldo López, también hay un tema de capitalizar esa confianza nuevamente para el venezolano común, el que se queda en Venezuela? Mira, lo primero es que yo me siento muy honrado de participar en un evento como este con el magistrado de Sudáfrica, Kriegler, quien participó activamente, por lo que he leído de su trayectoria como magistrado y también el proceso electoral, que partió agua en una sociedad de apartheid como era la sociedad surafricana. Yo, al igual que estoy seguro de muchos que están acá, soy un gran admirador de Nelson Mandela. Leí sobre él, leí su biografía y leí la manera como él transitó 27 años de cárcel y su sociedad que acompañaba ese proceso, siempre buscando y siempre soñando y nunca rindiéndose a favor de la libertad de su país y el cese del apartheid en Sudáfrica. Y nosotros en Venezuela hemos tenido un largo recorrido también. Son 20 años de un proceso que ha sido gradual, pero que en los últimos años ha sido muy clara la destrucción del país por la imposición de una dictadura. Y nosotros hemos seguido caminando esa larga marcha hacia la libertad y seguiremos caminando la larga marcha hacia la libertad y estamos seguros que estamos más cerca. No podemos decir que va a ser mañana o la semana que viene o el mes que viene. Lo que sí podemos decir es que estamos comprometidos, no solo el liderazgo político, sino la sociedad venezolana, mujeres y hombres, que puedo decir que están en el territorio venezolano y también como tú y como yo estamos hoy obligados a estar fuera del territorio venezolano, pero seguimos teniendo el corazón, nuestra mente y nuestra vocación y hambre de libertad intacta. Así que nosotros lo primero es que estamos obligados a mantener la esperanza de luchar hasta que se puedan dar unas elecciones libres y verificables en nuestro país. ¿Es fácil? No, no lo es. Como no lo fue en Sudáfrica, como no lo fue en ningún país que enfrentó dictadura. No ha sido fácil nunca salir de dictadura. Lo primero que tuvimos nosotros que transitar en Venezuela es abrirle los ojos al mundo entero y a los venezolanos que estábamos viviendo una dictadura. Apenas hace 7 años, cuando yo fui llevado a prisión, en aquel momento no se pensaba que Venezuela era una dictadura. Ni siquiera la opinión pública venezolana, cuando se preguntaba qué sistema se está viviendo, decía mayoritariamente que estábamos en dictadura. Hoy en día es clara la visión del mundo entero y de los venezolanos que estamos en dictadura. Entendemos y asumimos la dificultad del camino que nos ha tocado transitar. No hay certezas en el camino más allá de la certeza de seguir caminando. No hay una fecha clara, pero sí hay un objetivo claro, que es la libertad y elecciones presidenciales y parlamentarias libres, justas y verificables. Me pregunta sobre la estrategia y te puedo decir la condición para cualquier tipo de estrategia o de táctica que nos permita avanzar. Y esa condición es la unidad de criterio, la unidad política, la unidad afectiva, la unidad entre los que están en Venezuela y los que están afuera, la unidad en torno a objetivos comunes. Y hoy ese objetivo común es la libertad y elecciones presidenciales libres, justas y verificables. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a movilizar.
vamos a organizar a nuestro pueblo, vamos a mantener la conciencia activa y proactiva, vamos a gritar todos los días si se puede, vamos a despertarnos todos los días soñando con la libertad, pero construyendo activamente ese sueño por la libertad. Y lo estamos haciendo sabiendo las adversidades que enfrentamos, sabiendo que Venezuela es un país con hambre, un país reprimido, un país en donde alzar la voz puede costarte la cárcel, un país en donde no hay gas para cocinar, no hay electricidad, donde no hay gasolina, pero sí hay hambre por libertad también. Y nosotros estamos muy conscientes, y hablo de un amplio nosotros, de un gran plural. Hablo del presidente Juan Guaidó, de las mujeres y hombres que están en la Asamblea Nacional, de los partidos políticos, de las organizaciones no gubernamentales, de las iglesias en Venezuela, de todos los que hoy soñamos activamente con construir la libertad. Nuestro compromiso es no desfallecer, es seguir adelante, es articular una unidad que nos mantenga movilizados. Y estamos convencidos que con la movilización del pueblo venezolano, con la movilización del mundo entero, de gobiernos, parlamentos, organizaciones no gubernamentales, nosotros iremos creando cada día más cerca las condiciones para la libertad y las elecciones libres en nuestro país. Lo que nosotros le pedimos al mundo es que nos acompañe, y a los venezolanos les pedimos a todos que no dejemos de soñar, que no permitamos que la dictadura nos gane en el terreno de la esperanza, porque el día que nos ganen en el terreno de la esperanza, ese día sí perdimos la batalla. El día que nos quiten la esperanza de seguir luchando, ese día nosotros podemos decir, hasta aquí llegó la lucha por la libertad. Pero mientras no nos rindamos, no seremos vencidos. La dictadura no podrá vencer a quien no se rinde, y el pueblo venezolano ni se ha rendido ni se rendirá en su búsqueda por la libertad. Por eso yo estoy esperanzado y convencido de que lo vamos a lograr. Y el día de hoy, con la ratificación de juristas de todo el mundo, de más de 40 países, mujeres y hombres que han tenido trayectoria en Europa, en África, en América, y que han luchado a favor de la democracia, de elecciones libres, que se sumen a nuestra causa, nos hace a nosotros sentirnos más optimistas. Y a todos ustedes les pedimos que no nos dejen solos, que nos acompañen, que acompañen al pueblo de Venezuela. Nosotros estamos claros que ha sido una lucha y seguirá siendo una lucha difícil, pero mientras no nos rindamos, nosotros estamos convencidos que vamos a vencer. Así que a todos los invito a que rechacemos el fraude y que participemos activamente en la consulta ciudadana que ha convocado el presidente Juan Guaidó y la Asamblea Nacional para continuar movilizados, organizados, con conciencia activa y proactiva. No basta pensar que la dictadura es mala, no basta pensar que queremos libertad, tenemos que llevar esa conciencia a la acción, convertir el estado de conciencia en un estado de acción colectiva dentro y fuera de Venezuela a favor de la libertad. Hoy la libertad en Venezuela es algo tan elemental como el oxígeno. Yo sé que en los países democráticos y libres del mundo, hablar de libertad es quizás hablar de una abstracción, es quizás hablar de algo que está escrito en los libros de derecho, que está escrito en la poesía o en la literatura, pero en países como el nuestro, que hemos perdido la libertad, yo les puedo decir, mi experiencia personal es que yo entendí lo que era la libertad cuando estaba metido en una celda de 2x2, con un candado del tamaño de un ladrillo, y pasaban días, semanas, meses, y no podía salir de allí. Allí es cuando yo entendí lo que era la libertad. Entendí lo que era la libertad por la negación de la libertad que estaba sufriendo. Y esa misma realidad es la que estamos viviendo nosotros en Venezuela. No somos un pueblo libre y estamos conscientes de eso todos los días por las restricciones que hay a todas las libertades, a la libertad de expresión, a la libertad de tránsito, a la libertad de elegir, a la libertad de concurrir y debatir públicamente las ideas, a la libertad de poder tener propiedad. Las libertades más básicas hoy están todas desmoronadas en Venezuela, y nuestra lucha es no desfallecer y seguir adelante. Nosotros estamos conscientes que estamos enfrentando una estructura criminal responsable de haber cometido delitos de lesa humanidad y graves violaciones a los derechos humanos. Pero el tamaño de nuestro adversario es superado por el tamaño de nuestro compromiso de superarlo y conquistar la libertad. Así que a todo el pueblo venezolano les decimos, sigamos adelante, sigamos con convicción, con fuerza y con fe hasta lograr la libertad y elecciones libres en Venezuela. Muchas gracias. Tenemos una pregunta de Victoria García, de la cadena SER, to Justice Kriegler. From your experience, Justice Kriegler, can a change be imposed from abroad with pressure or sanctions? I think the answer is all methods are possible. Internal pressure, external pressure, sanctions, political pressure,
banking pressure, diplomatic pressure, every kind of pressure, eventually freedom will be victorious. It may take 10 years, it may take even longer than that, but ultimately the people will be the victors in Venezuela. Thank you, Justice Krieger. Tenemos otra pregunta de S. Cohen. ¿Estarían dispuestos los firmantes de la declaración a presentarla ante Nicolás Maduro o en Venezuela, ante las autoridades del régimen si fueran llamados a debatir? This is a question for all of you. Were you ready to speak directly to Nicolás Maduro or present this declaration in Venezuela if the authorities of the regime were calling you to debate? Alejandro? Si trabaja en función de lograr la libertad y derrotar la dictadura, por supuesto que sí. Lo que pasa es que, digo, viéndolo desde aquí tan cerca, el régimen nunca se ha abierto a esa posibilidad de siquiera dialogar con quien le es detractor. O sea que, por supuesto, yo estoy disponible para hacer lo que en derecho se pueda para adelantar las causas de la libertad en Venezuela o en cualquier lugar del mundo. Thank you. Justice Krieger, would you be in a position to travel to Venezuela and meet Mr. Maduro? I would certainly be willing. Thank you. Vivian? It would for me be an honor and a duty to speak in front of the parliament and to have the president sitting in the parliament and listen to what parliamentarians have to say. Thank you. Peter Medi? Yes, I will consider it a privilege to do that in the auspices of World Jurist Association. I'll consider that a privilege, and I'll take it up. Aroldo Montalegre, one of the jurists signing the declaration from Nicaragua, is explained that he would be also ready to travel to Caracas and fight for democracy as well. Juan Miguel is telling me that we have Televisión Española, NT 24 horas. No sé si están aquí. ¿Sí? Por favor. Gracias, señor Cremades. Buenas tardes a todos. Leopoldo, Lilian, hola. Buenas tardes. Mi nombre es Andrés Gil, de NTN 24, Canal Internacional, RCN Televisión de Colombia. Ya tenemos claro que es ilegítimo el proceso de este domingo, pero de manera paralela ustedes están adelantando, Leopoldo, la consulta, invitando a la gente a que salga a la consulta popular. ¿Qué esperan en participación versus la participación de la elección del domingo y en efecto, en resultado de esa consulta? ¿Qué expectativa tienes para esa consulta? Gracias. Gracias, Andrés. Efectivamente, el presidente Guaidó, la Asamblea Nacional han convocado, amparado en el artículo 70 de nuestra Constitución, que establece la figura de las consultas ciudadanas. Se está convocando una consulta ciudadana que se va a dar entre el 7 y el 12 de diciembre. Es una consulta que, además de ser un derecho, es una acción de movilización, de concientización, de organización de los venezolanos dentro y fuera de nuestro país. Yo quiero decir muy responsablemente que todos estamos conscientes del contexto en el que se está convocando esta consulta. Se está convocando en un contexto de un país paralizado, donde no solamente se ha utilizado la pandemia para restringir aún más las libertades, pero es un país también en donde no hay gasolina, en donde no hay movilidad de ningún tipo, en donde además hay represión, en donde además carecemos de medios de comunicación para poder transmitir los mensajes. Un país aislado comunicacionalmente, aislado físicamente, con terror y persecución. Es en ese contexto en el que estamos convocando a una consulta. Y es en ese contexto en el que le estamos pidiendo a los venezolanos que alcen su voz con un mensaje muy concreto: el rechazo al fraude y la convocatoria a elecciones presidenciales y parlamentarias libres, justas y verificables. Nosotros sabemos que va a ser difícil lograr que se movilicen masivamente la gente por la situación en la que está, pero también estamos conscientes que se va a lograr. Sobre la expectativa, nosotros no queremos tener unas expectativas que puedan sobredimensionar esta actividad que se va a dar la semana que viene. Lo importante es que millones de personas dentro y fuera del país se van a movilizar, van a reafirmar
el rechazo al fraude, van a reafirmar la convocatoria a unas elecciones presidenciales, el respaldo a la Asamblea Nacional y a Juan Guaidó. Y quiero decirles que para nosotros, y así lo ha dicho el presidente Juan Guaidó una y otra vez, este es el inicio de una nueva etapa en la que necesitamos la organización, la movilización del pueblo venezolano. En estos días tuve una reunión con venezolanos acá en España y una persona se levantó y dijo: nosotros tenemos que salir a manifestarnos acá en España porque lo podemos hacer y porque tenemos la libertad que no tienen nuestros compatriotas de moverse libremente en Venezuela. Así que también quiero hacer un llamado a los venezolanos que están fuera de Venezuela, en Europa, en otros países del continente americano o en cualquier parte del mundo, a que también acompañen a este proceso de una consulta ciudadana para seguir promoviendo nuestra lucha por la libertad y elecciones libres en Venezuela. Thank you very much. We have now Professor Mills just joined us from, I think you're in Hawaii now, even if your chair and your work is in San Francisco. But we heard President Guaidó from Venezuela, and we heard Leopoldo López, Justice Kriegler, Governor García Padilla, Commissioner Vivian Redding, Justice Umedi, and Dean MacGregor from France. I would like to hear your comments, David, on what's going on in Venezuela and whether you think it's legitimate, the elections on Sunday, and if you see any kind of solutions for it. David. Thank you. I apologize. The time that was given me, I somehow made a mistake. I am honored to be among such a remarkable group, and particularly pay homage to Javier, my dear friend and colleague, and as well as Leo, both of whom I know and admire. And I can hardly provide solutions. I can tell you that we just had an election here in the United States, as we all know, and there was great concern that this election would give rise to fraud and to concern that the outcome would be compromised and that the will of the people, as expressed through the election, would not be respected. Yet these concerns did not ultimately arise in a meaningful way, despite significant voter intimidation, because of the work of regular, simple people who, in fact, supported a different outcome than that actually occurred, but then wanted to respect and allow the rule of law and the will of the people to overcome their narrow self-interests and their narrow views of how the outcome should look. Now, this was quite remarkable, given the fact that so many of them were attacked, intimidated, etc. Yet, despite the fact that they wish the outcome to be different, these simple local, I don't mean simple in a colloquial sense, these local people believed that the rule of law could and should, and democratic ideals need to prevail. It is these local people who supported and allowed the outcome. So I'm not here to lecture or claim the United States is a paradigm of honesty or integrity. Rather, my point merely is that individuals, given the freedom to act and the protection of the rule of law, may well act to preserve the integrity of the democratic system in whatever form it may take. I'm hardly an expert in Venezuela, but Venezuela from afar, by my observation, has been denied the rule of law and the benefit of a true and fair election, where each vote is counted and each person is allowed to vote. I've seen the perniciousness of voter intimidation. I've litigated against voter intimidation, and I recognize the cost that it imposes on society. This document, which I am honored and can't quite figure out why I am allowed to sign this document. This document is a heroic attempt to try and move Venezuela away from voter intimidation and unfair elections to a place where the will of the people, best expressed through the ballot box, can be heard, and democracy and democratic ideals can be restored. I am really
impressed by the work of those people who I have met, and I encourage local people to fight against voter intimidation, the inability to vote, and hope that Venezuela can restore democracy at some time in the near future. Thank you. Thank you. We are just running out of time. We have a last question to David Mills, particularly, and I will translate it into English. That's a good idea. I will read it in Spanish. ¿Cree que Nicolás Maduro podría acabar en la cárcel, dados los pronunciamientos de Naciones Unidas en los propios Estados Unidos de América? As a law professor in the Stanford Law School and a chair in criminal law, they're asking you whether you think that Nicolás Maduro might end in jail after the pronunciations of the United Nations, and this could be happening in the United States. I'm not quite sure I understand the question, but I think I do. I think the question is whether I think President Maduro being in jail, if he were in the United States, would end up in jail. Yes. Yes, I think it is meaningfully possible if the corruption claims that have been expressed and the behavior that has been described can be proven. I will say, I am not a person who favors putting former officials absent violent acts in prison. I think it distracts from the ongoing needs of a democracy to move forward. That said, if some of the claims that have been made, and by my observation are probably true, proven to be true, then it may well be best for the people of Venezuela if he were excluded from the population. Thank you. Thank you very much. Just let me finish thanking Mr. Perales and all the team of this house, and all of you that have been caring about cleaning and helping us here. Thank you. Muchas gracias por la atención, por la limpieza, a la casa, al señor Perales por su atención y a todo el equipo de esta casa, de la abogacía española. Y solamente recordarles que estamos comenzando esta forma de participar, de acompañar al pueblo venezolano en la lucha, en la larga marcha, como decía Leopoldo, por la libertad, y que vamos a seguir presentando esta declaración, primero ofreciéndola a la comunidad de juristas del mundo para que la puedan suscribir en un correo electrónico, president@worldjuristfoundation.org, para poder sumarse a ella, y la iremos presentando en el Parlamento Europeo, en organismos internacionales y particularmente en Naciones Unidas, de la cual la World Jurist Association es una entidad consultiva con estatus especial. Thank you everybody. So it has been a pleasure to meet all of you, and we will continue getting more and more support to this declaration on technical legal opinion on the electoral consequences and constitutional consequences of the elections next Sunday in Caracas, in Venezuela. And we will present this document first to the European Parliament and then to the United Nations, where we have a special status, consultant status. And I hope that we can just watch in the next future how democracy opens its path and opens its way in a wonderful country like Venezuela. Finally, Venezuela is very different to Cuba. Venezuela has a civil society, has a real opposition, has a very strong leadership, and I hope it can prevail. Es finalmente una diferencia con Cuba, donde la sociedad ya está vencida y adormecida, quedan pocos resortes. En Venezuela hay una sociedad civil fuerte que sigue clamando por el derecho, que sigue apelando al imperio de la ley como la única alternativa al imperio de la fuerza. Y solo recordar que esta ha sido una iniciativa cuyo primer redactor ha sido un jurista venezolano, el profesor Alan Brewer, al que se han sumado otros constitucionalistas de habla hispana y al que se han suscrito eminencias del derecho como el profesor Mills, como el juez Umedi, la commissioner Redding, el gobernador García Padilla y el juez Krieger, entre otros, y la decana del Colegio de Abogados de París. Gracias a todos y seguimos trabajando. Buenas tardes.